En este video vamos a estudiar cómo resolver ecuaciones logarítmicas. Para ello vamos a realizar el análisis de estos tres ejercicios apoyados en la definición del logaritmo y tres de sus propiedades. En el primer ejercicio se nos pide resolver la ecuación 2 logaritmo de x igual a 3 logaritmo de x sobre 10. Debemos tener en cuenta que estos logaritmos, cuando no se le escribe la base en la parte inferior, significa que ese logaritmo se encuentra en base 10. Adicionalmente, vamos a tener presente que para una ecuación logarítmica, de ser posible, si tenemos un solo logaritmo en cada lado de la igualdad, significa de que en un momento dado podemos igualar sus argumentos. Entonces, veamos cómo podemos solucionar este primer ejercicio teniendo en cuenta esas propiedades. En la parte derecha observamos que tenemos el logaritmo para un cociente. Acá podemos apreciar una propiedad que me dice que el logaritmo para un cociente es igual a la diferencia de logaritmos. Primero colocando el logaritmo para el numerador y luego el logaritmo para el denominador. Es decir, que acá podemos escribir 2 logaritmo en base 10 de x es igual al 3 que va a multiplicar a logaritmo de x menos el logaritmo de 10. Ahora ya no tenemos este fraccionario, podemos realizar la multiplicación por el número 3. Entonces tenemos 2 logaritmo de x es igual a 3 logaritmo de x menos 3 por 1, que se encuentra también allí, 3 logaritmo de 10. Obsérvese que en este último logaritmo no tenemos la incógnita. Y como estamos trabajando en la misma base 10, podemos emplear la definición de logaritmo, que dice que el logaritmo en una base de cierto número es igual a la base elevado a esta x igual al argumento. Es decir, que acá tenemos en la base 10, elevado a la cantidad que no conocemos es igual a 10. La cantidad que no conocemos, el exponente. Entonces, si apreciamos bien, 10 elevado a la x es igual a 10, significa que este 10 estando elevado a la 1, x es igual a 1. Por tanto, podemos concluir que el logaritmo de 10 es igual a ¿cuánto? A 1. Eso lo vamos a tener presente para la continuación del procedimiento. Como estos dos logaritmos son semejantes, están con la misma base, tienen el mismo argumento, esta cantidad la podemos pasar al lado izquierdo en la transposición de términos. Entonces podemos escribir 2 logaritmos de x, este 3 logaritmo de x está positivo, lo vamos a escribir negativo, 3 logaritmo de x es igual a el menos 3, que va a multiplicar el logaritmo de 10, que como ya hemos dicho es igual a 1. Acá tenemos 2 menos 3. Recuerden que son dos términos semejantes, solamente hacemos la operación con los números. 2 menos 3 es menos 1. Logaritmo de x es igual a menos 3 por 1, que es menos 3. Tenemos dos términos en ambos lados que son negativos, entonces procedemos a multiplicar por menos 1 con el único objetivo de cambiar los signos. Es decir, que me va a quedar mi ecuación logaritmo de x es igual a 3. Y como ya hemos dicho, la propiedad me indica de que la base, que es 10 elevado a este 3, tiene que ser igual a el argumento, o sea, a nuestra incógnita.
y 10 elevado a la 3 es 10 por 10 por 10, lo que me indica de que x es igual a esa potencia, que a su vez es igual a 1000. Por tanto, ya hemos resuelto nuestra primera ecuación y x es igual a 1000. Vamos ahora a resolver nuestra segunda ecuación aplicando las propiedades y adicionalmente procurando de que nos quede un logaritmo en cada lado. En la parte izquierda de esta igualdad observamos de que tenemos una suma de logaritmos que tienen la misma base. Es decir, que podemos aplicar esta propiedad a la inversa. Acá dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de los factores. Si acá ya tenemos la suma, entonces podemos plantearlo como el logaritmo de un producto. Es decir, que podemos escribir logaritmo de el producto de los argumentos, es decir, x que multiplica a x más 3. Nótese cómo hemos aplicado la propiedad a la inversa. Y acá tenemos una cantidad que está multiplicando el logaritmo. También podemos aplicar esta propiedad que dice que cuando hay una cantidad multiplicando un logaritmo, esa cantidad la podemos colocar en el exponente del argumento. Es decir que aquí podemos escribir logaritmo de x más 1 elevado al cuadrado. Ahora ya tenemos un logaritmo, o sea, un solo término que es un logaritmo a cada lado de la igualdad de nuestra ecuación. Eso nos permite afirmar de que los argumentos tienen que ser iguales. Recuerden que eso solamente se puede aplicar cuando tenemos un solo término que es un logaritmo que contiene la misma base. Es decir que x por x más 3 es igual a x más 1 elevado al cuadrado. De esta forma hemos eliminado el logaritmo y me ha quedado una ecuación algebraica más simple. Vamos a analizar las operaciones indicadas. Esta x multiplica al binomio, tenemos x por x, x al cuadrado, sumado con x por 3, que es 3x. Esto es igual a, este binomio se encuentra elevado al cuadrado, tenemos primer término al cuadrado, x a la 2, sumado con el doble producto de los términos que componen el binomio, entonces x por 1 es x, multiplicado por 2 es 2x, y por último le vamos a sumar el cuadrado del segundo término, que es 1. Ahora vamos a resolver nuestra ecuación. Miren que este x al cuadrado contiene el mismo coeficiente y adicionalmente tiene el mismo signo, ambos son positivos. Significa esto que cuando hagamos el despeje, esta x al cuadrado que está positiva va a pasar negativa y por tanto se va a cancelar con la otra x al cuadrado. Lo que nos indica de que no vamos a tener que solucionar una ecuación de segundo grado en la parte final de nuestro ejercicio. Veamos. Tenemos x al cuadrado más 3x, este x al cuadrado va a pasar negativo, este 2x que está positivo va a quedar negativo y esto es igual a 1. Como hemos dicho anteriormente, acá vamos a cancelar este x al cuadrado, dado que la reducción me da 0, hacemos la reducción entre los términos que contienen la x, 3 menos 2 es igual a 1, 1x, y acá dice que es igual a 1 dado que no hay más términos independientes para reducir. Significa esto que hemos resuelto nuestra segunda ecuación con el valor de la incógnita igual a 1. Vamos ahora a resolver nuestra última ecuación. En ella podemos apreciar de que tenemos logaritmo en base 10 en ambos lados de la igualdad y por tanto podemos aplicar el procedimiento del ejercicio anterior. Para este primer logaritmo vemos que hay un número que lo está multiplicando, por tanto aplicamos esta propiedad en donde aquel número que multiplica el logaritmo lo escribimos como exponente del argumento. Entonces podemos escribir logaritmo de x al cuadrado es igual a logaritmo de 5x menos 6, que no lo vamos a modificar, y ahora ya tenemos dos logaritmos en ambos lados de la ecuación. Igualamos sus argumentos para obtener que x al cuadrado
es igual a 5x menos 6. Y acá me ha quedado una ecuación de segundo grado, la cual vamos a resolver transponiendo todos los términos al lado izquierdo de la igualdad y luego aplicando algunos de los métodos de solución. Este 5x está positivo, lo vamos a escribir negativo. El 6 que está negativo lo vamos a escribir positivo y esto es igual a 0. Notamos que tenemos un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, el cual podemos factorizar colocando dos paréntesis. Ya sabemos que ese producto es igual a 0, donde el primer término es x por x es x al cuadrado, el signo del primer factor es el signo del segundo término, el menos. Ahora tenemos menos por más, menos para el segundo factor. Signos iguales nos indica que vamos a hacer una suma en la cual vamos a buscar dos numeritos que sumados nos den 5, pero que a su vez multiplicados nos den 6. Dichos números son el 3 y el 2. Ahora bien, este 3 y 2 nos completan la factorización y por ser una ecuación de segundo grado tenemos que igualar cada factor a 0. Entonces tenemos x menos 3 es igual a 0 y tenemos x menos 2 es igual a 0. Por este lado obtenemos de que la x es igual a 3 y por acá obtenemos de que la x es igual a 2. De esta forma podemos concluir o podemos llegar a la conclusión de que la solución han de ser los números 3 y 2. Pero debemos primero verificar si estas soluciones sirven. Algo que de pronto no hicimos con los ejercicios anteriores, pero que al estudiante le va a quedar después de esta explicación. ¿Cómo nos damos cuenta de que las dos soluciones o una de ellas o ninguna de ellas sirve? Vamos a reemplazarlo en los argumentos y tenemos que garantizar de que al sustituir ese valor y al realizar las operaciones se obtenga un número mayor que 0, dado que los argumentos tienen que ser mayores que 0. Entonces para el 3, pues acá notamos de que al colocarlo en la x me va a quedar el 3, es decir, ya queda positivo, lo mismo que con el 2. Entonces verifiquemos para este segundo argumento que está compuesto. Tenemos 5x menos 6, este es el argumento de este logaritmo. Vamos a sustituir el 3, entonces debemos garantizar de que al hacer esta operación me dé mayor que 0. Tenemos 5 por 3, 15 menos 6 mayor que 0, 15 menos 6 es 9 que es mayor que 0. Esto significa de que el 3 es solución para nuestra ecuación. Ahora verifiquemos con el número 2. Tendríamos 5 por 2 menos 6 mayor que 0. 5 por 2 es 10. A ello le vamos a restar 6. Obtenemos 4 que es mayor que 0. Por tanto, podemos concluir de que el 2 tiene solución. Esta es la forma de verificar de que nuestros resultados finales son solución a nuestra ecuación logarítmica. En este caso, las dos soluciones sí son la respuesta de nuestro ejercicio.